Bueno, buenas tardes. Hoy es jueves 18 de junio. Les comento que el parcial va a ser el jueves de la semana que viene, que es el jueves 25 de junio, en el horario de la clase. Así no nos solapamos con nadie con otras clases. Y el parcial, viendo que hay algunos que me escribieron por separado de que no tienen computadora, está bien. Y lamentablemente, como en la universidad en este momento hay un problema de gas, el aula donde están las computadoras está helada y por otro lado es una aula pequeña, con lo cual ir ahí los demás que sí tienen computadora no entramos. Así que bueno, lo vamos a hacer escrito a la vieja usanza, como todos hemos rendido alguna vez alguna prueba o algún examen. Y bueno, los profesores nos quedaremos con la tarea de corregir. Así que les vamos a pedir mayor paciencia todavía porque son escritos esta vez. Va a ser todo escrito. Así que bueno, esas son las novedades respecto del parcial. La información es lo que se va a tomar es lo que está en PEDCO. La razón por la cual se toma lo del parcial anterior, ya lo expliqué en la clase donde hicimos la revisión del primer parcial. Eh, Fue muy curioso cómo más del 80% de ustedes repitió las mismas respuestas con contenido que nosotros no habíamos dado en las clases. Y eso era obvio que habían usado o navegadores con IA, eso fue lo que pasó. Con lo cual, por eso esta vez es presencial, es escrito. Eh, bueno, y obviamente que lo fuerte del segundo parcial son los contenidos nuevos, pero seguramente incluiremos preguntas de los temas ya dados, ¿no? Eh, por eso es que nos toca de esta manera. De todos modos, está bueno también porque como está la mayoría en condiciones de promocionar y para los que no están en condiciones de promocionar vamos a hacer un coloquio, cosa que van a poder promocionar, se supone que el que promociona puede integrar los conocimientos sin ir a un final. Así que, bueno, igual no se asusten, hay recuperatorio, el desafío es estudiar, ni más ni menos. Los textos son todos cortos, no hay ningún texto largo, y la mayoría son PowerPoints, así que van a poder hacerlo. Eh, Mi sugerencia respecto de los videos es que les pongan los subtítulos y se busquen alguna herramienta que los transcriba, o sea, que les arme un texto de lo que dice la gente que está en el video hablando. Eh, Normalmente las herramientas de IA hacen mejor transcripción cuando lo que tienen que hacer es leer el texto de los subtítulos. Por eso les sugiero que le pongan los subtítulos. Las IA que escuchan, o sea, que vos le pones un video sin subtítulos, no sale tan bien el texto. Entonces, nada, tengan cuidado con eso, le ponen los subtítulos y si quieren se descargan los textos, o sea, transforman el video en un apunte. Eh, bueno, ¿alguna pregunta con todo esto que acabo de contar? No, profe. Gracias, Anto, sos la única que responde de palabra. Bueno, una genia, está ahí. No, profe. Bueno, genial, bárbaro, Leti. Chicos, bueno, ya somos 34. Igual eso está quedando grabado. Yo ahora les voy a pasar un video. Yo ya lo voy a pasar ahora en una velocidad un poquito más rápida para que se haga más corto. La clase de hoy se basa en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo que vamos a ver primero es Oscar Galante. Oscar Galante es nada, un señor grande que es parte de los armadores del sistema, ha tomado diferentes roles a lo largo de su carrera profesional en el Estado y en la industria, y es un referente en la temática. Así que él va a dar él hace una exposición sobre el sistema y al final le hacen algunas preguntas de cómo el sistema funciona a nivel de las localidades, de las ciudades, cómo se baja todo eso del sistema a las localidades. Bárbaro. Atrás de eso, yo le subí un apunte, cortito también, que escribe una investigadora que se llama, no le quiero errar el nombre, Cecilia, perdón,
Capo Villa, que ella es del CONICET y de la Universidad Nacional de Rafaela, es un apunte corto que recorre un poco lo que ya vimos de la historia de la ciencia y la tecnología en Argentina, porque ella lo hace de Latinoamérica, en muy poquitos párrafos, y lo que hace es presenta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se crea por una ley en Argentina. Entonces recorre eso, y lo que van a ver es que ella luego de eso hace una bajada del sistema en la localidad de Rafaela y en la provincia de Santa Fe. Así que atrás de el video de Oscar y del apunte que les dejo, hay un trabajo práctico. Ese trabajo práctico no lo tienen que entregar antes del parcial, pero si lo hacen, les va a servir para el parcial. ¿Por qué? Porque como en los temas del parcial está lo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, si ustedes leen el apunte, que lo van a tener que leer para el parcial, van a poder hacer al toque el práctico. Van a ver que es muy sencillo. Es posible que para el práctico ustedes tengan que buscar información, ahí sí en internet. ¿Por qué? Porque el apunte de Cecilia está basado en Santa Fe y en Rafaela, no en Neuquén y en Zapala. Entonces, cuando habla del INTA que está en Santa Fe y en Rafaela, y ustedes van a tener que hablar del INTA que está en Neuquén y lo más cercano a Zapala, que de hecho ustedes tienen una oficina del INTA en Zapala. Bueno, no sé si todos están viviendo en Zapala, pero la mayoría sí. Luego, cuando habla del INTI, lo mismo, habla del INTI, la propuesta para Santa Fe y la propia de Rafaela, porque hay una oficina del INTI en Rafaela. Nosotros en Zapala no tenemos una oficina del INTI. El INTI que trabaja en Zapala, la oficina está en Neuquén Capital, con lo cual ustedes ahí van a tener que buscar un poquito de datos. ¿Dónde está el INTI? ¿Quiénes son las autoridades del INTI en Neuquén? Bueno, cuando yo les voy a subir el TP, entonces la idea es que ustedes hagan un ejercicio de lectura, en todo caso se refuerza con el video, pero no hace falta el video para hacer el TP, y bajar eso a la localidad, a la realidad de Zapala y de Neuquén. ¿Sí? Hay un detalle que sí yo les voy a pedir que ustedes busquen información, que es de ANIDE. ANIDE es la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, que sería el Ministerio de Ciencia y Técnica de Neuquén. Neuquén no tiene un formato de Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que tiene ANIDE, a la agencia. Bueno, y ANIDE aparte está generando diferentes políticas. Yo no les voy a pedir que vean las políticas, pero sí que al menos que citen a ANIDE, dónde está, quiénes son las autoridades y qué es lo que tiene ANIDE funcionando ahora para el sistema de ciencia y tecnología e innovación de Neuquén. Bueno, eso. Vamos con el video nomás. ¿Alguna pregunta, repregunta, dudas? No, profe. Bueno, buenísimo, gracias. Ahí vamos a arrancar con el video. Yo le tengo que poner compartir con audio. Informamos que las preguntas que van a realizar se pueden hacer al final de la exposición por el chat. Muchísimas gracias. Damos inicio al webinar El Sistema Nacional y Regional de Innovación, enmarcado dentro del ciclo de actividades programadas denominado La importancia de la vinculación tecnológica para la competitividad regional, organizadas por la Dirección de Vinculación Tecnológica, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Salta. Estas actividades fueron organizadas con el objetivo de hacer conocer a la sociedad, instituciones públicas y privadas, empresas e industrias en general, la posibilidad de aprovechar capacidades científico-tecnológicas existentes dentro de las universidades, centros de investigación y otras instituciones académicas para el crecimiento organizacional y la resolución de problemas. A continuación, invitamos al doctor Federico Colombo Speroni, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Salta, a dirigir unas palabras a los participantes de este webinar. Buenas tardes, es un gusto poder encontrarme aquí con ustedes y poder tener la oportunidad de hacer la apertura en este ambiente descontracturado, digamos, y con muchísima afluencia de personas que muchas veces reunirlas en un aula con estos temas que son bien importantes, estratégicos, pero muchas veces de nicho, podríamos decir, resulta difícil. Y hoy por hoy tenemos un aula de 63, 64, 65 personas que están conectadas a esta instancia que nos parece desafiante y muy interesante como para poder compartir.
Quiero comentar brevemente cuál es el contexto de lo que estamos planteando en este ciclo de conferencias, en este seminario web, que va en línea con la política de investigación y desarrollo que hemos adoptado en la universidad, pero que en realidad no es ajena, ni muy distinto a lo que está adaptando en los últimos años, digamos, y hay una tendencia a nivel global, pero también una tendencia del sistema argentino de ciencia y tecnología, de poder generar espacios de vinculación tecnológica, espacios más asociados a la transferencia, que permitan poner a disposición de la sociedad en general los avances científicos tecnológicos que se dan en el marco del sistema y que de esta manera puedan ser aprovechados por el conjunto de la sociedad. Esto genera un desafío muy importante, no solo para los investigadores, sino también para las empresas y para nuestras instituciones, que de alguna manera tienen que adecuar sus formas de trabajo y tienen que adecuar sus mecanismos a todo lo que son estos mismos desafíos en términos de transferencia. Entonces, qué mejor que abordar estos temas a través de estos, es decir, las personas que saben estos temas y han tenido una trayectoria muy importante en este sentido. Entonces, aquí yo quisiera específicamente agradecer la organización de este espacio en la persona de la licenciada Mónica Dúa, que es nuestra directora de vinculación tecnológica de la universidad, y todo su equipo que ha puesto mucho esfuerzo en la organización de esto y de estos espacios, y en particular aquí lo hago en la persona del ingeniero Oscar Galante, que lo veo en la pantalla y quiero específicamente y puntualmente agradecerle la disposición y la predisposición para participar de estos espacios innovadores acá en la virtual, y que lo sentimos cerca, aunque estemos a más de 1.500 kilómetros de distancia. Agradecer particularmente esta disposición y en la persona de él también al resto de los expositores que vamos a estar compartiendo este ciclo en el próximo mes y medio que tenemos por delante y que esperamos que sea de mucha utilidad y de provecho para todos los que están participando. Mucho más tiempo a las personas que tienen prevista su participación hoy. Esperamos que sea un espacio interactivo, que sea un espacio que podamos de esta manera generar una interacción. Nuevamente agradecerles a todos y agradecerles también particularmente a los participantes que justamente dedican este momentito de tiempo en esta tarde de jueves para poder compartir con nosotros estos pensamientos motivadores en torno a lo que es el sistema de transferencia tecnológica, el sistema de innovación que tenemos como un desafío por delante. Esto, nuevamente agradecerles y desearles a todos una muy buena tarde y provecho en este encuentro virtual. Muchas gracias. Recordamos a todos, por favor, desactivar sus micrófonos, así evitamos las interferencias. Gracias. Antes de iniciar la exposición del ingeniero Oscar Galante, vamos a leer un breve currículum. Es secretario de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad Nacional General Sarmiento, ingeniero electromecánico por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gestión en ciencia y tecnología y docente de grado y posgrado. Fue director de Argentina y presidente de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica. Fue vicepresidente de Innovat y del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción y director de Relaciones con la Producción del CONICET. Director nacional de Programas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Coordinador y secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la Ley de Innovación 23.877. Fue gerente de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social del INTI. Jurado del Premio Innovar. Ha publicado múltiples artículos y capítulos de libros. Fue expositor y conferencista en la mayoría de los países de América Latina. Con ustedes, el ingeniero Oscar Galante. Lo escuchamos, ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todes. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Estoy viendo, gracias a Federico Colombo Speroni y por supuesto, a Mónica Dúa, que fue la que me contactó, y también agradezco a la Universidad Católica de Salta. Veo entre los asistentes los nombres de alumnos, estudiantes, ex compañeros y compañeras de trabajo en INTI, hay varios. Así que gracias a todos. Y bueno, intentaremos, y le pido ahí a los colegas de la UCASAL que pongan la filmina, que pongan la filmina del sistema, así vamos a charlar un rato y después estoy abierto a las preguntas sobre el Sistema Nacional y Regional de Innovación, y lo queremos hacer en este caso específicamente ligado a la universidad, a Salta provincia. Vivimos en un mundo global que se nos aparece de golpe, porque uno quisiera que la globalización
corresponda a una globalización de la solidaridad, amistad, del encuentro, de los puentes. Sin embargo, la globalización ha sido mucho más cruel que eso y hoy, atravesada por una pandemia que ha hecho que rápidamente una epidemia se convierta en pandemia. ¿Sí? Este mundo global lo ha realizado. En ese mundo muchas veces se nos planteaba que cuando teníamos materias primas, y nuestro país tiene recursos naturales con capacidad y con fuerza, que podíamos ser productivos y competitivos tanto a nivel nacional como a nivel personal. Sin embargo, la biotecnología vino a cambiar las cosas y también en este mundo global el hecho de que tener a veces recursos naturales o materias primas no hace que eso me va a dar la mayor productividad si no tengo tecnología, y aparte porque muchas veces esas materias primas, los costos de las mismas y lo que vale, lo va a pautar una potencia extranjera. Si esto no produce la productividad o la competitividad que uno quisiera, entonces también se planteaba que el hecho de tener mano de obra barata, podía hacernos más competitiva. En este caso, pensemos, 43 millones de habitantes al lado de un mundo de 7.000 y pico de millones de habitantes. ¿Sí? Al lado de 1.500 millones de hindúes, de 1.450 millones de chinos, no existimos 43 millones de habitantes. ¿Sí? No somos mercado. Sin embargo, y más adelante vamos a volver a eso, 650 millones de latinoamericanos sí somos un mercado. Pero eso lo veremos a posteriori. Entonces, en este mundo, si ya las materias primas solas no alcanzan y la mano de obra, como hemos visto, difícilmente podamos competir en estas condiciones, en este mundo, es el conocimiento lo único que nos va a permitir avanzar en la competitividad y en la productividad como naciones. Y a partir de ahí vienen palabras que nosotros hemos trabajado mucho últimamente, que tienen que ver con esto de las ventajas comparativas y competitivas. Y nosotros, como país, tenemos ventajas comparativas, que tienen que ver con los recursos naturales, con esas capacidades que disponemos, pero son las ventajas competitivas, que es el conocimiento, las que nos van a dar la posibilidad de participar y con fuerza y poder tener un desarrollo en este mundo global. Para eso tenemos que avanzar de la invención a la innovación. Siempre planteamos que en nuestro país hay entre 4 y 5.000 invenciones, entre patentes de invención, modelos de utilidad, derechos de obtentor que se presentan. Sin embargo, las innovaciones no exceden de 5 o 10 por año. Y ahí en la Filmina van a ver un banco con contenedores. Suelo trabajar con nuestros estudiantes el hecho de que hay que desmitificar la innovación, ¿sí? Una de las innovaciones más importantes del siglo pasado es esa caja cuadrada de chapa que es el contenedor, que cambió las relaciones del comercio internacional en cuanto al tiempo que los barcos se detenían en puerto y que es lo que más cuesta, y es una innovación que se nos podía haber ideado a muchos de nosotros. Hubo alguien que pensó, tomó medidas y esas medidas las tradujo en una determinada capacidad con los aceros correspondientes para aguantar y cambió el comercio nacional. Lo mismo en cuanto a una innovación organizacional como el autoservicio. En la mitad del siglo pasado, en la década del 60, el autoservicio cambió las relaciones a través de una innovación organizacional, en cuanto que antes iba uno a un almacén y había alguien que despachaba, uno a uno. Sin embargo, el autoservicio, una innovación radical a nivel interno del comercio interno, cambió las relaciones de comercio interno. Y ese paso de la invención a la innovación tiene que ver fundamentalmente con un proyecto. Y ahí entonces, cuando empezamos a hablar de sistema regional o sistema local de innovación, basados en lo que se ha dado en llamar en los sistemas nacionales de innovación, vemos que hay algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y fundamentalmente una de ellas es la política. Y ahí en realidad política, la palabra política como está, tendría que estar puesta toda en mayúscula.
porque es la política como política de Estado-nación, de Estado provincial o de Estado municipal, ¿sí? No la política partidaria. Después cada partido le dará su impronta, pero sí es necesario en la conformación de un sistema regional o local de innovación tener una política de Estado que permita fijar estrategias determinadas y algunas prioridades. Y entonces esas políticas con una estrategia tal que te permita desarrollarlas en función de prioridades que, ligados a los sectores educativos, científicos, tecnológicos, tienen que ver con actos específicos. Contamos en el país con un COFECIT, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que coordina y articula las prioridades de cada una de las 24 jurisdicciones provinciales. Bueno, esas serán algunas las que tengamos que tener en cuenta para desarrollar nuestras políticas regionales. Y como verán, aparecen otras palabras: continuidad y consenso. Muy difícil de conseguir este último, los consensos. Nos cuesta como sociedad avanzar en ello. Continuidades porque pensemos, y suelo poner como ejemplo, en la década del 90 al 2000, hubo en el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a nivel nacional, en 10 años, 10 presidentes, en la institución más importante a nivel científico, tecnológico y innovativo del país. Imagínense, esa discontinuidad hace que, a pesar de que pueda tener la mejor política, que yo pueda planificar mis mejores estrategias y definir las prioridades que correspondan, sin mínimas continuidades, difícilmente voy a poder llevarlas a cabo. Y ahí necesito entonces de mínimos consensos. Pensemos que el Estado Nacional argentino ha definido en los últimos planes nacionales, desde hace, yo diría, alrededor de 15 años, que prioridades como nano, bio y TIC, nanotecnología, biotecnología y tecnología de la información y las comunicaciones, son 3 de las grandes prioridades que atraviesan transversalmente otros sectores de la vida nacional. Ahora, armar un biotecnólogo, capacitarlo, o a un nanotecnólogo, se necesitan al menos 15 años, después del grado, posgrado, doctorado, postdoctorado a veces. Entonces, ahí es donde uno entiende qué es la política de Estado. Porque pensemos que la impronta partidaria es cada 4 años, y nosotros, si tardamos 15 a 20 años para formar un recurso humano en una de las prioridades que hemos definido como tal, difícilmente esa discontinuidad partidaria nos haga que podamos tener una estabilidad determinada. Para eso se necesitan consensos. Y en ese sentido, esos consensos con estrategias, con prioridades y una definición de política de Estado, reitero, Estado-nación, Estado provincial o Estado municipal, se lleva adelante a través de planes y programas. Y entonces, esto nos lleva a una figura que en estos días ustedes van a ver que va a estar mucho más en el candelero, que es el triángulo de Sábato, algunos lo llaman el triángulo IGE o el triángulo de Sábato-Botana. ¿Y por qué les digo que en estos días va a estar mucho más en el candelero? Porque el 4 de junio se conmemora el Día de la Vinculación Tecnológica. El CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, acaba de sacar una resolución que impuso el 4 de junio como Día de la Vinculación Tecnológica. ¿Y por qué el 4 de junio? Porque es el día de nacimiento de Jorge Sábato, ese profesor, investigador, hecho a pulmón de la CONEA, que allá por fines de los 60, inicios de los 70, nos plantó este primer triángulo. ¿Por qué? Porque eran tiempos en donde la UNESCO planteaba que había que poner mucha plata en el vértice infraestructura científica tecnológica. Y ahí Sábato y Botana plantearon que
Hacer eso sería como plantar el triángulo sobre el vértice de la I, de la infraestructura científica y tecnológica, y que ese triángulo parado en el vértice iba a estar inestable, se iba a caer para algún lado. Que lo importante era la interrelación, ¿sí? Y las intrarrelaciones y también las extrarrelaciones con el medio, con la sociedad en su conjunto, entre estos tres vectores: infraestructura científica tecnológica, gobierno, Estado y estructura productiva. En uno de sus estudios, Saber dónde y cómo innovar, él lo planteó, pero también en ensayos y en cátedra. Es dable de que los oyentes y nuestros estudiantes, muchos de ellos ya seguramente, porque nosotros siempre lo recomendamos, habrán leído los libros y artículos que hay del profesor Jorge Sábato, que nos han ilustrado a todos en conjunto con los otros participantes de lo que se dio en llamar la ELAPCITED, la Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, del cual Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Óscar Barsaski, Enrique Oteiza, entre otros, fueron partícipes del mismo. Pero con el tiempo fuimos viendo que empezaron a aparecer otros actores, que a esas empresas, más el conocimiento en las universidades y los centros tecnológicos, a partir del año 1990, que se promueve la Ley 23877, la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que promueve y crea por primera vez la figura de las unidades de vinculación tecnológica, estas entidades de interfase que van a ser de articulación en esos vectores del triángulo, comienzan a participar plenamente. Y en el año 96 se crea por parte del Estado lo que en ese momento se llamó la ANSIT, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que por esos años contaba con dos fondos, con el FONTAR y con el FONSIT. Pero con el tiempo, después fuimos viendo que había otros actores involucrados en el Sistema Nacional de Innovación. Reitero, Sistema Nacional, que lo referimos como tal, pero que también a nivel regional y a nivel local, municipal, se puede llevar adelante y creemos que se debe llevar adelante. Y entonces vemos que aparte de la agencia, de las unidades de vinculación tecnológica, de las empresas, del conocimiento a través de INTA, INTI, CONICET, universidades nacionales, aparecen otros actores que creemos que están dentro de la sociedad civil y que tienen que participar de los sistemas locales y regionales de innovación. Y son, por ejemplo, los entes de control y de defensa del consumidor, donde en los últimos años para tener mucha influencia, el Gabinete Científico y Tecnológico, que estaba formado desde la época que no había Ministerio de Ciencia, pero es bueno considerarlo porque es el GACTEC el que determina el plan nacional de cada país. En nuestro caso, el Plan Nacional de CTI es aprobado y promovido por el Gabinete Científico y Tecnológico, que como dijimos, ese Plan Nacional está formado por la suma de prioridades y los planes provinciales. También los ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través fundamentalmente del COFECIT, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y del CICIT, Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, el PROCODAS, Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales, y otro actor que también es muy importante tener en cuenta cuando planteemos avanzar en la conformación de un sistema regional o local de innovación es la presencia de los organismos no gubernamentales. Estas organizaciones libres del pueblo que permiten tener la concepción dentro de este sistema de lo que es las organizaciones no gubernamentales, que fueron aquellas que muchas veces, cuando los estados se retiran, estas organizaciones no gubernamentales son las que rehacen los tejidos sociales. Y los hemos vivido en los últimos 4 años anteriores, en donde los estados, nacional, provincial o municipal, se retiraban y las ONGs pasaban a tener una influencia mayor. También Ministerio de Desarrollo Social y su Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Y pensemos hoy,
¿sí? Para un sistema regional o local de innovación, la presencia de esto cuando las políticas sociales son esenciales en estos tiempos de pandemias. Y por supuesto los movimientos sociales. Hoy sería impensable desde el sector del conocimiento que pensemos un proyecto y no tengamos en cuenta la palabra y el accionar de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque son el cable a tierra, están unidos a las demandas concretas de la sociedad, de una parte muy importante de la sociedad. Y fui dejando para el último especialmente algunos otros sectores que son necesarios. Una son las cámaras. Aparte de las empresas, hoy las cámaras, apretando un botón, podrían socializar la información rápidamente. Sin embargo, muchas veces hay intereses sectoriales que hace que esto no sea así. Es necesario involucrar, y yo puedo dar fe que, por ejemplo, ADINRA es una de las cámaras que más trabaja, colabora, articula y promueve todas las instancias innovativas en todos los sectores, en el nacional, en el regional y en el municipal. Por otro lado, la presencia de los municipios. Hace alrededor de 15, 20 años no teníamos en cuenta a los municipios al tratar de desarrollar un proyecto que tenga que ver con la realidad de una zona. Y fíjense que hasta para hacer una mermelada, ¿sí?, necesita el certificado de bromatología que me lo da un municipio. Y que yo tener buenos caminos para poder sacar mi producción de un necesito que el municipio me lo dé y que me articule la posibilidad de tener servicios esenciales. El municipio es uno de los entes prioritarios. Entonces, si yo tengo que llevar adelante un sistema regional de innovación, no puedo dejar de incorporar al actor municipio. Seguramente lo va a hacer a través del director de la producción o el secretario de la producción del mismo, que tiene que tener capacidad de detectar cuáles son las demandas en ese estado, en esa alcaldía, en ese municipio, y poder recuperar desde el lado del conocimiento las capacidades para, junto con las empresas, avanzar en realizar un proyecto. Y dejé para el último el actor banca privada, porque en realidad este actor está escasamente ligado al sistema local, regional o nacional de innovación, porque la banca privada, en términos generales, trabaja muy fuertemente con el plástico, con las tarjetas, pero le cuesta financiar la innovación si no es a través de una seguridad de garantías determinada. En realidad, ese actor cambia y se va del sistema. Pero fíjense que los actores no eran todos redonditos y azules, como lo planteé en la filmina anterior, todos iguales, de la misma calidad, de la misma cantidad y el mismo peso. Los actores en realidad son así. Todos distintos, con distinto peso, con distinto color, con distinta forma y con distintos intereses. Y cada actor tiene sus intereses que defiende y que promueve y que trata de que prioricen sobre otros intereses de otros actores, aún las universidades y los centros tecnológicos. Y encima, para complicarla más, y espero que funcione, por la cuestión de esto se mueve, estos intereses no están fijos, no son siempre los mismos, acá veo que se ha quedado un poquito fija, pero bueno, esa realidad es que esos intereses tienen movimiento y esos actores no siempre están donde están. A partir del año 2007, ese sistema nacional, que en realidad muchas veces no es tal, Enrique Oteiza nos hablaba no de sistema científico-tecnológico, sino de complejo científico-tecnológico. Incluso siempre hablamos de ciencia y tecnología. En la década del 40-50, el peronismo había creado en el 51 el CONCITEC, antecedentes del CONICET. Y el CONCITEC tenía primero la T antes de la C, ¿sí?, porque en esa etapa se empleaba la técnica sobre lo científico. También Oscar Barsky, en los 60-70, nos va a hablar de T y C en vez de C y T. Y cuando decimos en el 2007 se crea el ministerio, que eleva de rango de Secretaría de Ciencia y Tecnología a ministerio, se plantea que esto coordinaría dos consejos, uno de demanda social, que es el famoso PROCODAS, y un consejo de la demanda privada. Nunca se llegó a armar este otro consejo, articulando los tres pilares de la ley
marco de 2002, la ley 24.521, que tiene 3 pilares: el GACTEC, Gabinete Científico Tecnológico, que es el que promueve el Plan Nacional, el CICIT, Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, y el COFECIT, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Es también bajo el nivel de articulación con la Agencia Nacional y sus fondos, con la Fundación Argentina de Nanotecnología, la FAN, la Fundación Sadowski de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el CONICET, entre otros, porque también están los organismos provinciales, el CEPROCOR en Córdoba o como la SIC en Provincia de Buenos Aires. Y por lo demás, en el nivel de ejecución, todas las instituciones científicas, tecnológicas e incluso las universidades nacionales, públicas y privadas, que junto con las empresas nos van a armar estos sistemas nacionales, regionales o municipales de innovación. Entonces, para avanzando, lo que hemos planteado es fundamentalmente cómo vincular este sistema educativo, científico, tecnológico, y nosotros acá estamos específicamente hoy en la UCASAL, en la Universidad Católica de Salta, como parte del sector de educación superior, ver cómo hacer para vincular estos sectores educativos, científicos, tecnológicos con la sociedad y la producción, con el sector socioproductivo. Y ahí está el secreto donde debemos trabajar y, como hemos dicho, a partir de lo que vimos recién, realiza fundamentalmente integrando redes. Acá, y lo ha dicho Francisco en estos últimos años, lo ha repetido mucho, nadie se salva solo y tampoco en el sistema de innovación nadie lo puede realizar solo. Hay que integrar redes con múltiples actores, de forma asociativa, todo en forma asociativa, consensuando, ¿sí? Al menos, como dijimos, mínimos consensos, con proyectos inter y transdisciplinarios, ¿sí? Ya los proyectos interdisciplinarios podemos pensar, ¿sí?, que hasta se arman nuevas disciplinas, por eso hablamos de transdisciplina, por supuesto con políticas proactivas, impulsando proyectos estratégicos, alternativos. Esta mirada alternativa es esencial y para muchos de los estudiantes que tenemos entre los hoy que tenemos acá presentes, es bueno esto, que siempre se traten de poner, ¿sí?, en el costado y como mirándolo de afuera ese proyecto que vamos a avanzar, ¿sí?, teniéndolo en cuenta con mirada alternativa. Por supuesto, con mucha aplicación, y aparece el programa Raíces. El programa tuvo que ver con lo que se debe llamar la década ganada, década que pensemos que se crearon 19 nuevas universidades nacionales, programa Conectar Igualdad de las TIC, programa Progresar, hubo 2 satélites puestos en el espacio y una infinidad de otras cuestiones más, como Canal Encuentro, Paca Paca, Tecnópolis, etc. Pero fue el programa Raíces lo que nos permitió hablar de traer al país la diáspora que se había forzado en 2 momentos cruciales de nuestra historia. La diáspora científica tecnológica comienza en nuestro país en 1966 con el golpe de Onganía, Noche de Pasteles Largos, en donde hay miles de docentes, estudiantes que dejan los estudios y de docentes que se fueron del país. Uno de ellos fue César Milstein, que a posteriori fue Premio Nobel en Ciencias. Es uno de nuestros 3 premios Nobel en Ciencias. Los otros anteriores fueron Bernardo Hussein en el 47 y Luis Coleluar en el 70, que sumado a los 2 premios Nobel de la Paz, Saavedra Lamas en el 1932 y Pérez Esquivel en 1980, hacen que nuestro país cuente con 5 premios Nobel. Pero decía César Milstein, aquel investigador del Instituto Mabrán, pensemos que estamos en pandemia, ¿qué hubiera sido si hubiéramos tenido, por ejemplo, si Milstein hubiera seguido investigando en el Instituto Malbrán? ¿Sí? Esto nos hace repensar algunas cosas, ¿sí? Ya volveré al programa Raíces, pero primero la importancia de la democracia, ¿sí? La importancia de la democracia en el sentido de que fueron gobiernos militares los que comenzaron la diáspora científica tecnológica. La segunda gran diáspora tuvo que ver
con 1976. ¿Sí? Dictadura cívico-militar, genocida, que instrumentó un terrorismo de Estado, que cerró universidades. ¿Sí? La Universidad Nacional de Luján fue cerrada por esa dictadura, que apresó, torturó, exilió a miles de docentes y universitarios, científicos y tecnólogos, Sábato, Barsky, Herrera, Oteiza, ellos, parte de la Escuela de Pensamiento Latinoamericana en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, parte de esos exilios que se produjeron a partir del 76, y eso, y lo vemos hoy en tiempos de pandemia, la importancia que el conocimiento tiene para el desarrollo innovativo y para la productividad. Por eso que el programa Raíces se planteó en la década anterior avanzar en recuperar ese conocimiento perdido y traerlo al país. Pensemos que Argentina y América Latina se estima que alrededor, en los últimos 30 años, alrededor de 30.000 científicos y tecnólogos fueron parte de la diáspora de toda América Latina hacia los países centrales. Si formar a uno de esos científicos y tecnólogos cuesta al menos entre 50 y 100 mil dólares, al menos entre primaria, secundaria, grado, posgrado, algunos se van hasta con doctorado o postdoc, ¿sí? Imagínense los miles de millones de dólares con los que los países periféricos hemos financiado a los países centrales, enviándoles el principal insumo para la productividad y la competitividad que hemos definido que es el conocimiento. De ahí que el programa de repatriación de conocimiento sea esencial para esos sistemas nacionales, regionales o locales de innovación. Y ahí volvemos entonces a la integración latinoamericana. Dijimos al inicio 43 millones de argentinos, 3.300.000 uruguayos, o 210 millones de brasileros, o 140 millones de mexicanos, no son un número tal cada uno de ellos como para tener un mercado profundo. Sin embargo, 650 millones de latinoamericanos, a los cuales nos une una geografía, una o dos lenguas, una historia única, héroes comunes. Aparte de todo eso, somos un mercado potencial de 650 millones de latinoamericanos que nos permiten, entonces sí, con un conocimiento determinado, poder pesar, seríamos así la sexta economía del mundo. Por supuesto que eso hay que ayudarlo intensificando los procesos de aprendizaje, interactuando entre el sector público y privado, con el sector empresarial, generando ámbitos de innovación. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, hay que generarlos y promoverlos. Y esto hacerlo en un sistema que nosotros hemos tomado en su momento en la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales, el estudio del PIAP, el concepto de investigación, acción participativa, porque muchas veces desde los sectores educativos, científicos, tecnológicos, tenemos la concepción de quedarnos en la parte académica. Tiene un porqué, tiene un porqué porque se nos evalúa fundamentalmente a través de eso, aunque últimamente, en la última década, se ha planteado la posibilidad de evaluación a través de proyectos de desarrollo tecnológico y social, PDTS, no solamente de papers realizados en revistas con referato internacional. Y entonces retomamos esa investigación, acción participativa, que data, ¿sí?, de unos cuantos años, que fue planteada por Orlando Fassborda, el creador de la sociología latinoamericana, un colombiano. Hay mucho en la web sobre estas investigación-acción, que es esto de investigar y accionar en conjunto. ¿Y de qué manera llevarlo adelante? Promoviendo foros de la demanda regional, ¿sí? Foros que nos permitan detectar la demanda. Y acá tener en cuenta una cuestión. Muchas veces la demanda no es tal, ¿sí? Existe la necesidad y la carencia. La demanda es cuando alguien la formula y se la presenta, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que estar nosotros.
los sectores educativos, científico, tecnológico. Tenemos que tener las capacidades suficientes, para eso están las VT, las unidades de vinculación tecnológica, formar los recursos humanos, para eso están el GTEC, los GTEC, gestores tecnológicos, muchos de ellos están acá presentes porque vi el listado de los y están presentes en esta charla, ¿sí? Gestores tecnológicos que fueron formados en 8 grandes regiones del país, subsidiadas por el Estado, para formar capacidades, recursos humanos con capacidades de realizar esa detección de demanda, y cuando no es demanda como tal formulada, es detección de necesidad o carencia y conformación de la demanda. ¿Y eso cómo se realiza? Regionalmente, localmente, y siempre, siempre consultando el contexto histórico y social de cada pueblo y región. No se puede armar la demanda si no se consulta exactamente la historia de cada lugar. Por eso hablamos de sistema regional o sistema local de innovación. Y entonces esa detección de demanda regionalizada hace un looping permanente a través de investigar y accionar. No quedarnos solamente en la investigación, sino avanzar en accionar participativo, y esto va a ser un looping positivo que nos permita avanzar en una buena concepción de mi sistema local o regional de innovación. Para terminar esta parte y poder abrir las preguntas, quería hacer una frase dicha hace muchos años, en el año 40, por alguien que sabía mucho, y que dice que todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solo serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generarlos, cómo protegerlos, cómo buscar jóvenes que tengan capacidad de hacerlo y asegurarlo de que se queden en el país. Los países que no lo hagan se quedarán con litorales preciosos, con iglesias, minas, con una historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, y mucho menos con un éxito económico. Pensemos esta frase dicha hace 80 años y con una actualidad que nos sorprende. Muchas gracias. Hola, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Le voy a leer algunas preguntas que los participantes escribieron en el chat. Sí. Tenemos a Sebastián Varas, de Tucumán, que pregunta: ¿cómo ve la importancia de la vinculación tecnológica para la economía del conocimiento, especialmente en el NOA? Sí, voy a ir contestando. Primero porque, aparte, Sebastián ha sido uno de nuestros estudiantes brillantes del NOA, ¿sí? En el GTEC tucumano. Así que, Sebastián, gracias por estar acá y por compartir todos estos espacios innovativos, y sé que sos un promotor permanente, porque recibimos siempre todas tus convocatorias allá en el NOA. Y en ese sentido yo quería poner, porque siempre ilumina, a veces mucho más que una filmina, algún ejemplo concreto. Pensemos, porque no es que la UCASAL también ha participado de estos sistemas regionales y ha presentado a lo largo de años anteriores proyectos en el COFECIT, en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Recordemos que el COFECIT tenía convocatorias PEFIP, ESPRO, ACETUR, ODETEM, municipales, turísticos y programas federales de innovación productiva, para aquellos que no manejen las siglas, y ha presentado varios que tienen que ver con proyectos de frutilla, con cerámicas ancestrales, con microondas de fotovoltaicas, con fertilizantes orgánicos, otros que tienen que ver con vinos, con frijoles, con miel, con pimientos, con almácigos flotantes. O sea, la misma universidad donde hoy estamos desarrollando esta charla ha sido parte importante de eso. Entonces, respondiendo nuevamente a la necesidad en el NOA, pensemos que si
de Salta se trata, un proyecto regional que tenga que ver con esta provincia, y supongamos con esta provincia, con el NOA, ¿sí? Con esta provincia, con Tucumán, con Jujuy, es indudable que aparte de nuestra UCASAL, que es donde hoy estamos asentados, también tiene que participar entre los actores del sistema educativo científico tecnológico, la UNSA, la Nacional de Salta, también tiene que participar la UNJU, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Catamarca. En el caso de Salta, si por ejemplo en un proyecto que tenga que ver con la minería, en una zona donde la minería dice algo, ¿sí? Bueno, es indudable que como actor científico-tecnológico, la presencia de la Facultad de Ingeniería, de la UNSA, ¿sí? Va a tener que estar, y el INVEMI, ¿sí? Para los sectores productivos de beneficios minerales de dicha facultad, ese instituto tiene que participar. Y seguramente lo harán algunas de sus sedes en Orán, Tartagal y Metán, y las de la UCASAL. Y hasta la asociación, la DIUNSA, la Asociación de Docentes Universitarios, va a tener que tener participación, es necesario meterlo adentro. Por supuesto, la Secretaría de Minería de Salta, y ahí habría que tener en cuenta qué es lo que dice el CEGEMAR o el INTEMIN, ¿sí? Esto es la suma de actores que nos permitan avanzar en un sistema regional de innovación. Por supuesto, el gobierno provincial, el municipal y el nacional con toda la cobertura que usted. En el caso de este ejemplo minero, también lo tendrá que hacer la CONEA Regional Noroeste y el Consejo de Investigaciones respectivo, y el IEM, el Instituto de Educación Media, y el CEPRES respectivo de nuestras universidades nacionales con asiento en la región NOA. En fin, estos son los actores a tener en cuenta, que entonces sí, junto con el empresariado de la región noroeste, van a tratar de avanzar en llevar adelante y promover los proyectos. Es la única manera. Hoy nadie se salva solo. No hay posibilidad. Puede haber uno, ¿sí? Que tenga un spin-off, una empresa de base tecnológica que pegue un gran salto y que de golpe, ¿sí? Pero pensemos que cuando son esos casos, casi con seguridad, y le diría que en un 90% ocurre, viene un capital extranjero, compra el capital accionar y se la lleva afuera. Y es lo que tenemos que como nación, como provincia y como municipio tratar de evitarlo. Sí, ¿alguna otra? Sí, tenemos una más, ingeniero. Dice, ¿cuál es el grado de vinculación que tiene la Universidad Nacional General Sarmiento con el sector productivo de su entorno? Sí, qué buena pregunta. Mira, entre los proyectos, ustedes saben que hace muy poco se hizo la convocatoria nacional que a través de la Agencia Nacional, que ahora se llama Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Productiva. Es una convocatoria COVID, y en esa convocatoria de 900 y pico de proyectos que se presentaron, se aprobaron 69, y uno de ellos está en cabeza de un equipo de investigación interdisciplinario de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nosotros en la universidad tenemos 4 institutos, no es una universidad que se haya conformado con facultades, sino con institutos: el Instituto del Conurbano, el Instituto de Ciencias, el Instituto de Industria y el Instituto de Desarrollo Humano. Específicamente en la relación con el sector productivo, nosotros venimos de hacer 2 censos y relevamientos con los municipios en función de esta propuesta que les he hecho, ¿sí? En articulación con los municipios de nuestro territorio, que son fundamentalmente Malvinas Argentina, José C. Paz y San Miguel, pero José C. Paz tiene su universidad, la Universidad de José C. Paz. En San Miguel y en Malvinas Argentina hemos hecho censos y relevamientos que nos permite articular con el sector productivo de la región. Los terminamos el año pasado para avanzar en esta articulación de un sistema local de innovación. Y una cosa más que creemos que también puede servir para el NOA, para la pregunta que había hecho Sebastián Vara, hicimos un grupo de vinculadores tecnológicos de las universidades nacionales con asiento en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que aunar criterios y capacidades, porque no todos disponemos de todas las respuestas. Entonces tenemos que aglutinar capacidades científicas, tecnológicas, que nos permitan afrontar los problemas que se nos vienen, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Bien, seguimos con las preguntas. Tenemos una de Guadalupe. ¿Cómo se podría fomentar la repatriación del conocimiento? ¿De qué manera considera que los tecnólogos decidan quedarse a contribuir
al desarrollo tecnológico del país? Bueno, es indudable que para esto hay que brindarles condiciones, y las condiciones tienen que ver desde la macro a la micro. Cuando se hizo el programa Raíces de repatriar conocimientos, porque muchas veces, a ver, no es una cuestión solamente de tener que para volver una persona que está afuera, en un país fuera, y que muchas veces ya tiene familia, aunque quiera, a veces se le hace difícil volver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus hijos ya están grandes. A mí me ha pasado, yo viví afuera 10 años, así que hay que tomarte una decisión para volver. De todas maneras, es importante que el Estado promueva esa repatriación del conocimiento, como se le brinda a través de este programa Raíces, una base en un instituto del CONICET, una base en una universidad respectiva del país, y la posibilidad de tener un laboratorio o mínimo lugar de inserción para desarrollar sus capacidades, en conjunto con financiarle los pasajes y el traslado de todo su equipamiento para que vuelva al país. El programa, a su vez, Raíces, contemplaba la posibilidad de que aquel que no podía volver físicamente, porque reitero, hay momentos donde fue hace muchos años, le es difícil porque volver significaría romper a su familia. Bueno, en ese caso lo que se repatria es la mente, el conocimiento. ¿De qué manera? Financiándole viajes para que venga 2 veces al año y articulando vía redes la posibilidad de articulación de ese conocimiento con las bases de conocimiento propia de nuestro país. Bien, tenemos una de Liliana Raval. ¿Qué opinión le merece que hoy el conocimiento científico y la investigación argentina pese más o haya servido de base para la toma de decisión del presidente a la hora de parar el país por la pandemia? Bueno, gracias Liliana. Liliana es otra de las estudiantes brillantes que han tenido nuestro GETEC, creo recordarla, en el GETEC de UNTREF, de Universidad Nacional de 3 de Febrero, y Liliana es una de aquellas estudiantes que ayudó a conformar una red nacional de gestoras tecnológicas, junto con otra amiga, Carmen Jiménez, junto con Gustavo Rodríguez, en fin, una serie de estudiantes los cuales mantengo toda una relación afectuosa de muchos años, más allá de la relación de docente-estudiante, y esta pregunta me permite plantear 2 cosas. Primero, por supuesto, fortalecer lo que la pregunta plantea, la importancia de la investigación científica y tecnológica, y sobre todo el desarrollo de la tecnología haciendo uso de esa gran base científica. Por eso que esa dupla y esa tener que elegir River Boca entre ciencia o tecnología no es así. Es desarrollo tecnológico para resolver problemáticas nacionales que nos van a dar soberanía basándonos en el uso de una base científica fuerte. Y esto es lo que se ha hecho a través de esta última pandemia. Y cuando plantea Liliana que hoy un presidente nacional, popular y democrático elegido como Alberto Fernández se basa en las capacidades científicas tecnológicas de nuestro país para tomar decisiones, nos muestra de la importancia de estos actores educativos, científicos, tecnológicos en los sistemas, en este caso nacional, de innovación. Tal es así que la política prioriza lo que este sector propone y sugiere para llevar adelante las tareas en el momento. Y esto incluso nos tiene que hacer replantear cuál va a ser el futuro de nuestras universidades. Estamos viviendo un momento muy difícil. Estamos atravesando una pandemia que no conocemos ni cuándo termina, no sabemos si va a ser dentro de 10 días, 1 mes, 3 meses, 1 año, no sabemos cuándo. ¿Sí? Dependemos también del sistema científico-tecnológico por la vacuna, y en esta crisis que atravesamos, los países centrales plantean que se van a perder entre 5 y 10 puntos de los PBI del mundo, de todos los países, de los países centrales. Imaginemos en nuestro país, y nosotros a su vez, por eso lo hago desde General Sarmiento, imaginémoslo desde el urbano bonaerense, ¿sí? Y desde los conurbanos, el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el Gran Córdoba, ¿sí? Y los grandes
conglomerados urbanos, también en el NOA los tienen en las provincias determinadas. Esto nos tiene que hacer repensar esta articulación del sistema científico y nos hace fortalecer esto que hemos hablado, ¿sí? Que permite que la política, esa que nombramos hoy, que yo decía con mayúscula, tome decisiones y fije estrategias, marcando prioridades. Fíjense cómo esta pregunta me permite volver a esa cuarta, quinta filmina, ¿sí? Que sintetiza esto. Prioridades claras. Y hoy el gobierno plantea 3 grandes prioridades, ¿sí? La primera es defender la vida, defender, segundo, las personas, ¿sí? Y la lucha contra el hambre. Así que también nuestro sector educativo, científico, tecnológico tendrá que alinearse con estas 3 prioridades basadas en una estrategia que fijó un gobierno a partir de esas sugerencias del conocimiento científico-tecnológico. Gracias por la pregunta, porque me permitió volver a las filminas que habíamos dicho y a cerrar el pool ese que habíamos dicho al último. Señora, acá tenemos otra cuestión que lo que usted estaba hablando recién de la política y de las prioridades que dice César Baretoni. Mendoza anunció la generación de una agencia provincial de ciencia y tecnología. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos en estos tiempos convulsionados? Bien, a César no recuerdo de conocerlo, pero porque también he dado clase en Mendoza, sí, en la Uncuyo, pero César, primero, la creación de una agencia es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque dijimos que un actor importante en el sistema regional de innovación son los municipios, y las agencias municipales permiten dinamizar esta articulación de actores. Así que un paso en sí mismo es la concreción, de estas agencias regionales de desarrollo tecnológico y social. La segunda es tener una articulación permanente con los sectores socioproductivos del territorio de Marras, ¿sí? Poder detectar rápida y conceptualmente cuál es la necesidad y la carencia y responder desde el sistema educativo, científico, tecnológico con mucha fuerza. Y reitero, rápidamente. Solemos, y hagámoslo como autocrítica desde el sector que pertenecemos nosotros, educativo, científico, tecnológico, solemos tener esta cuestión de que los tiempos son para mañana y la sociedad y la producción, los tiempos son para ayer, ¿sí? Entonces tengamos esto para poder dar respuesta rápida. En esto, mis felicitaciones a la nueva Agencia Nacional, porque hizo en 45 días, convocó y evaluó y financió 60 y pico proyectos para llevar adelante, ¿sí? Por miles de dólares, ustedes han visto la convocatoria, para llevar adelante, y hoy por hoy, en 45 días ya tenemos 5 grupos del CONICET y de las universidades nacionales que están haciendo los test rápidos que hacen que Argentina, ¿sí?, sea soberana en cuanto a la posibilidad de tener test propios y no depender, porque en el mundo hay países centrales que los tienen y son 10 nomás. Pensemos que somos del grupo de 10 países que hace test. Y esto se ha podido hacer en 45 días porque hubo una convocatoria muy rápida que hizo Fernando Pero, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y que rápidamente evaluó y financió proyectos que ya hoy nos dieron esa posibilidad. Ya hay un test del equipo de Andrea Gamarnik, otro del de Bodic, otro que tiene que ver la Universidad Nacional de San Martín al respecto. Hay uno a punto de salir que ya está trabajando, que es de la Universidad Nacional de Lanús. El laboratorio de la empresa Laboratorios Casará, que hizo el NeoKit. En fin, este es el triángulo, ¿sí? Este es el triángulo que hemos planteado con la suma de actores, porque a esto se le mete universidades, empresas, laboratorios, y por supuesto acá tiene que ser de suma para todos, que todos ganen, ¿sí? Y el Estado fortaleciendo eso. Para esto, pensemos lo que significa que hoy volvamos a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta es otra cosa que no lo habíamos dicho antes, pero porque tampoco uno puede plantear todo. Pero imaginémonos que nos hubiera tocado esta pandemia hasta hace 6 meses,
Argentina no tenía ni Ministerio de Ciencia y Tecnología ni Ministerio de Salud. Pensemos lo que sería este país en ese sentido. Bueno, bienvenido que tenemos ciencia acumulada a través del tiempo, bienvenido a que estos equipos han puesto todo de sí para hacerlo, bienvenido que el gobierno los convocó y los financió rápidamente, cosa que no era muy común que se realice, ¿sí? Y que hoy podamos tener ya estos primeros testeos y a futuro seguramente vamos a tener algunas cuantas cosas más. Tengamos mucha confianza porque el sistema científico y tecnológico argentino está preparado para las mejores cosas. Así como nos pusieron 2 satélites en órbita y ahora nos demuestran con estos test, están en capacidades de seguir avanzando y desarrollándonos cosas que nos van a hacer sentir orgullosos. Bien, acá tenemos un compañero que es de Luis Brito, de la Cámara PYME de San Martín, de General Mosconi acá en Salta. ¿Por qué cree usted que la mayoría de las líneas de innovación tecnológica, que nombró varias, no se ven traducidas en el sector privado pymes? Buena pregunta. Mira, no hay una causa, no existe una causa, porque lo más fácil es decir, las pymes no se conectan. No, no hay una causa, es multicausal. Y acá hay una doble cosa. Cuando planteé lo que planteé antes, es porque todos los actores tenemos responsabilidades, tenemos capacidades y también tenemos responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Yo asumo las responsabilidades del sector educativo, científico, tecnológico, y incluso mi autocrítica, nuestra autocrítica, en el sentido de decir, bueno, no tenemos todavía todo el desarrollo a nivel de la vinculación, las capacidades. Nosotros como país necesitamos urgente trabajar en red y poder hacer que nuestros gestores tecnológicos, tenemos ya más de 1000 gestores tecnológicos que se han recibido, tenemos que ponerlos en capacidad de estar como promotores de la vinculación en todo y cada uno de los lugares de nuestro país. Tenemos que estar en todas las regiones con esos gestores. Bueno, mi propuesta ha sido ahora a la SPU ver la posibilidad de becarlos, hay que becarlos. Urgente, tenemos que tirarlos al territorio, es cierto que estamos en un momento de pandemia, yo estoy diciendo esto y también me tengo que cuidar en el sentido de que claro, pero saldrán, porque son todos jóvenes, a nosotros los más veteranos nos cuesta más, saldrán con barbijos, con tapabocas, pero es necesario de meter todo esto, estas capacidades que tenemos en vinculadores, los gestores tecnológicos, que nos permitan salir a detectar esa demanda. La SIC en su momento, hace 5 años, tenía las clínicas tecnológicas, tenía también esas clínicas tecnológicas que salían para este colega de San Martín. Seguramente hace 5 años habrá podido ver la posibilidad de haber participado tal vez con su pyme en una clínica tecnológica. Bueno, en estos últimos 4 años anteriores no es cuestión de cargar las tintas, pero se desactivó ese programa y no fue financiado. Entonces, para mí necesitamos desde estados nacional y provinciales financiar clínicas tecnológicas, o lo que se llamó en la ley 23877, consejerías tecnológicas, que es similar. Esas consejerías largar a nuestros gestores tecnológicos a detectar necesidades de nuestra fábrica, que van desde la mejora pequeña, desde el cambio productivo, pero también desde la calidad, desde la mejora continua. Hay veces que son cambios minúsculos, pero que hacen grande al cambio total. Entonces, necesitamos que esa detección de demanda tenga una respuesta rápida y un acompañamiento de los estados, nacional y provincial, instrumentos de promoción, reitero, rápidos, que permitan financiar la ayuda para la reconversión productiva de las pymes. Hasta que no logremos ese afiatamiento de estas cuestiones, difícilmente lo podamos llegar a realizar. Ahí veo que también ha escrito Mónica González de San Luis, otra GTECA que también ha participado históricamente con nosotros en toda esta articulación, y bienvenido que veo que hay muchos GTECos ligados a esta convocatoria, somos más de 60 y se han aguantado casi 1 hora y media, así que y eso que me conocen, así que muchas gracias a todos y a todas, y gracias también a ustedes en la UCASAL por haberme convocado, gracias a Mónica Duba, gracias a la universidad, y bueno, seguramente nos seguiremos encontrando, nos seguiremos articulando, pueden haber quedado muchas, porque yo veía ahí que entraban las preguntas, y si han quedado muchas, yo estoy dispuesto a responderlas, y siempre abierto a eso. Bueno,
Espero que hayan podido ver el video. No sé si ya entraron a Pedco y vieron el texto que les comentaba hace un rato. Por las dudas voy a entrar No, no, ahora. profe, ahí entramos. Sí, si pueden, vayan haciéndolo. Ahora yo voy a compartir pantalla. Y bueno, sí, lo lamento, la conectividad es así. Y sí, el video está en Pedco. Así que denme un minuto que ahora vamos a entrar a Pedco. Les comparto pantalla. Mm. La carita de Einstein, hola Adriana. Bueno, capaz que lo que me estaba hablando hoy más temprano era este cuestionario. Está oculto ahora, ya no lo tienen accesible, así que esto no lo tienen que hacer. Yo acá les cargué entonces el texto de Cecilia Capovilla, que es este. Es un texto corto, hay una parte de introducción, la tradición científica en Argentina y Latinoamérica, el Sistema Nacional de Tecnologías de Ciencia, Tecnología e Innovación, acá se los describe, habla de la Ley 25467, que es la que estructura el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por eso luego la sigla que se usa es CNCTI, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y básicamente les cuenta cómo está armado. Y luego lo que hace esta investigadora, describe cómo el sistema radica en Rafaela y la región. Rafaela es una ciudad que está en la provincia de Santa Fe, en la cuenca lechera. ¿Sí? En Rafaela está la fábrica de Milkout, por ejemplo, para el que alguna vez se comió un quesito de Milkout o un yogur. Bueno, eso está ahí. Eh, Todo muy rico. Así que como ven, lo que hace Cecilia describe al INTA en la zona, al INTI en la zona, a la UTN que opera en la zona, a la Universidad Nacional de Rafael. Nosotros acá hablaremos de la UTN de Plaza Huíncul Putralcó, hablaremos de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Me van siguiendo? Y ustedes van a tener que agregar a ANIDE, que es lo que acá dice la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela. Ustedes van a ver de lo que habla acá, que es medio parecido a lo que habla Oscar recién, de cómo los sistemas se van luego materializando a nivel local. Y acá tiene un gráfico. Bueno, y luego la bibliografía. Así que ustedes lo que van a tener es STP. Yo no sé cómo bien, y acá está el video, ¿sí? Está completo, como les sugerí, pónganle los subtítulos y lo ven, hasta incluso lo pueden ver en 1.25 como lo pasé yo recién o 1.50 como quieran. Y se arman un apunte del video. Bueno, ahora les voy a cargar, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp la consigna del trabajo práctico. Y ese trabajo práctico lo van a subir al Drive, como hicimos la otra vez. ¿Se acuerdan que subieron el uno y el 2? ¿Sí? Tengan en cuenta lo siguiente. Antes del cierre de la cursada, que eso es el viernes 3, ustedes tienen que haber aprobado los dos parciales y haber subido los 3 TPs. Si esos 3 TPs les falta alguno o creen que es bueno mejorarlo, nada, la opción está, ¿sí? Eh, bueno, así que yo ahora les voy a crear una carpeta para que suban el trabajo práctico. No es obligatorio que esté terminado antes del parcial, pero mi recomendación es que si al menos cuando leen el trabajo, leen la consigna y ya van pensando las cosas, o al menos puntéenlas a mano en una hojita, por más que no sea la presentación definitiva final, les va a servir para el parcial, claramente. Es un tema sí que es de este parcial, ¿sí? Por más que nosotros incluyamos alguna que otra pregunta del primer parcial, lo más importante a evaluar son los temas nuevos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna repregunta? Guadalupe, dele preguntar cosas obvias.
entra todo lo que se ve, que esté cargado en Petco, ¿sí? Eh, ya esta respuesta la di no sé cuántas veces. Eh, Crezcan, dale. ¿Qué más? Sí, la grabación tampoco está muy buena del video porque el video ya tiene algún que otro error. Porque también se ve que cuando se hizo ese video, eso fue en el 2020, vieron que dijo durante la pandemia. Lo digital irrumpió en la vida de todas las personas, con lo cual, como casi nadie tenía buena conectividad, porque lo usábamos para algunas cosas, de repente estaba todo el país usando Internet. Entonces, inclusive teniendo muy buena conectividad, uno individualmente, las redes locales estaban todas saturadas. Entonces, esa clase que dio Oscar, nada, también tiene algún que otro desperfecto de conectividad. Bueno, si a eso ustedes le están sumando los desperfectos que pueden tener a ustedes en Zapala por el viento o lo que fuere, o la condición de conectividad de cada uno, sí, eso es así. Pero bueno, un poco a lo que le estaba pasando a ellos en el video también nos pasa a nosotros en el Creusa. Ustedes son un grupo de más de 70 personas, con lo cual es imposible que estas clases no las demos virtuales, porque no hay aula para tantas personas. Así que vamos a ver cómo nos dibujamos el jueves que viene para el parcial. Si hay un cambio de locación, porque el parcial lo terminamos tomando en algún edificio distinto a la sede, les vamos a avisar, ¿sí? Bueno, Bueno, profe, gracias. chicos, Bueno, chicas, nos estamos profe, una viendo. consulta antes de finalizar. Más o menos cuánto se estima la duración del parcial, porque consulto porque trabajo, entonces para saber si llego o no. El parcial se va a hacer en el horario de la materia, ¿sí? Porque en otros horarios hay otras materias, no nos podemos solapar en los horarios de otras materias. Eh, con lo cual, si alguno necesita un horario diferente, comuníquese con tiempo, no lo haga el mismo día 20 minutos antes. No llego. Avise con tiempos y si No, la no, pero razón es por ahí laboral. a lo que apunto es que por ahí ustedes dicen, bueno, chicos, medianamente el parcial se puede hacer en una hora, bueno, para más o menos uno ya saber si llega o no a poder realizarlo. Anabela, el parcial anterior fue de una hora, ¿sí? Y lo único que tenían que hacer era clics. Solamente había pocas preguntas para redactar. Este es todo escrito. Bueno, Eh, pero por eso le pregunto, porque yo el parcial anterior entré tarde, porque salí de trabajar tarde, y a mí se me cerró el parcial. Por eso le pregunto, más allá de que eran clics o no clics, más si vamos a tener que ir. Ana, eh, discúlpame que te interrumpo porque no, nos estamos yendo de mambo. Escúchame. La clase es de 3:30 a 5:30, ¿sí? En ese rato va a ser el parcial. Eh, Como es escrito, seguramente les va a llevar más tiempo que el anterior. A partir de ahí, cada uno se autorregula, ¿sí? Pero el parcial es de 3:30 a 5:30, ¿sí? Sí, ok. cada uno va a tener una explicación y un argumento diferente. Tenemos que entender, nada, estas son las reglas. Yo no puedo decirte cuánto le No, calculo. no, entiendo las Los temas los reglas, manejo pero por ahí yo. a veces uno dice, no, es un parcial que capaz que una hora no te da y precisas más. Obviamente uno sabe autorregularse o va a saber decir, bueno, yo estudié bien, capaz que lo saco de taquito como capaz que no. Y Pero por eso bueno, le por eso, preguntaba. la realidad es de cada uno. Es un parcial escrito y el horario es de 3:30 a 5:30. Tenemos 2 horas de margen, cada uno va a saber. Es un parcial que tiene bastante carga de contenido y aparte le vamos a agregar algunas preguntas del primer parcial. Bueno, esa es así. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo Profe, mañana. Sí. una consulta. ¿Podría recordar los trabajos anteriores también? Es que Porque es todo lo no que me está en acuerdo si Pedco, habíamos quedado. Leticia. Ah, Es todo lo listo. que está en Pedco. Todo lo que está en Pedco. Buenísimo, gracias. Bueno, todo lo que se vio en las clases, todo lo que se fue comentando, todo lo que fuimos trabajando. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Que entiendo que mañana hay clase, creo que Janina toma la clase de mañana. Bueno, a mañana.